¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues nos vamos a hablar de una cosa que a ti te encanta. De matrimonios. Bueno, vale. Creía que ibas a decir de divorciarnos. No, todavía no nos vamos a divorciar. Porque seguro que lo llevan escuchando estos 2 días. Se habla muchísimo. 13.000 matrimonios se han roto en Madrid el pasado año. 97.000 en toda España. Es solo el titular de esos datos fríos que nos ha ofrecido el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que hoy nos van a ayudar a desentrañar. Tenemos a nuestra derecha a Carmen Capillas, abogada y mediadora. Muy buenas, bienvenida a Buenos Días Madrid. Y a Diego Rodríguez, que es abogado de ASEPADI, lo he dicho bien, ¿verdad? De la Asociación Española de Padres Divorciados. Pero antes de ayudarnos a desentrañar estos datos, como decíamos, vamos con Inma, porque tienes los titulares de los datos que ha dado el Instituto Nacional de Estadística, Inma. Así es, el Instituto Nacional de Estadística normalmente nos da una radiografía bastante cercana de cómo está este tema de el tema fundamentalmente de separaciones y de divorcios. Vamos a verlo aquí. El año pasado, nulidades, separaciones, divorcio, en total más de 100.000 parejas ocurrió en nuestro país. Otro dato interesante que podemos ver en el siguiente gráfico. Aproximadamente cada 1.000 habitantes hay 2,2 parejas que se acabaron rompiendo el año pasado. Las parejas conviven una media aproximadamente de entre 16 y 21 años, 20 años. Esa es la duración media de los matrimonios. Normalmente los matrimonios se rompen a los 44 años, en el caso de las mujeres a los 47, en el caso de los hombres. Y otro dato muy importante que también nos ha ofrecido el Instituto Nacional de Estadística, que se refiere fundamentalmente a las custodias compartidas, pues probablemente la mayor parte de esas custodias van a la mujer en un 66% de los casos. En el caso de los hombres aproximadamente solamente tienen esa custodia en un 5% y es compartida en el 28% de los casos, que este es uno de los datos más relevantes de este informe porque precisamente muestra un cambio en esa radiografía sociológica de lo que ocurre con los divorcios, con los matrimonios, con las separaciones en nuestro país. Y sobre la mesa tenéis a 2 invitados y desde luego uno de los datos que más nos llama la atención es precisamente ese 5%, que en el caso de los padres sigue siendo pequeño. Mínimo y para casos excepcionales, imagino. Sí, son 2 datos fundamentales que sí que queremos destacar. En primer lugar, el de la custodia compartida, luego creo que vamos a tener tiempo a hablar de ello, algo imparable, algo que se está normalizando. Sí quería hacer aquí desde ASEPADI un llamamiento, evidentemente es excepcional, un 5% la custodia a los padres en aquellos casos en los que el padre y la madre se disputan la custodia monoparental, es decir, de uno de los 2 parientes, nos parece absolutamente bajísimo. Si estamos tratando de normalizar la custodia compartida es porque el padre ha entrado de manera rotunda y total en las labores de la casa, en las labores de cuidado de hijos y demás, y nos parece que tal excepcionalidad de un 5% solo debe corregirse y esperamos que se corrija con el paso del tiempo. La tendencia está cambiando, porque también nos lo ha dicho estos datos Inmaculada López Vadillo. 28,3% de las parejas, es decir, 1 de cada 4 parejas ya obtiene la custodia compartida. Es baja, pero se ha ido incrementando en los últimos años. Así es, Marta. En 2010 estábamos hablando del 10,50% de los casos. Es decir, en apenas 6 años hemos subido 18 puntos. Sigue siendo poco, porque el cambio viene evidentemente porque nuestros tribunales, el Tribunal Constitucional primero, el Tribunal Supremo, ya en 2013 dijo que debe ser la custodia compartida no un régimen excepcional, que era lo que venía sucediendo en este país, sino normal, habitual e incluso el más beneficioso para el menor, siempre que las circunstancias lo permitan. Bueno, esto es lo que deciden los tribunales habitualmente, pero todo esto se traduce en emociones de los padres, en ruptura, en dolor, y hablabas de disputar la custodia, que al final se convierte en una disputa y tú te encargas sobre todo, Carmen, de la mediación, de conseguir que esa disputa no llegue a ser una disputa, sino que se transforme en una mediación. A ver, nosotros, todos los mediadores y todos los que impulsamos la mediación, trabajamos para que se divulgue y se conozca lo que es la mediación, porque nosotros somos facilitadores del diálogo. Los progenitores vienen muy posicionados y trabajamos con los intereses y sus necesidades. ¿A través de cómo? Pues lógicamente
que intentamos barrer esa emocionalidad que existe en un proceso de ruptura para que realmente conozcan cuáles son sus necesidades e intereses. Fundamentalmente, ¿cuáles son? Un interés común que tienen todos los progenitores, los hijos. Y ahí estamos de acuerdo, pues todos los operadores jurídicos, ¿no? Es decir, sí es verdad, se está dando muchas custodias, se está avanzando en la custodia compartida, porque nuestro Tribunal Supremo, nuestros poderes públicos abogan que es más razonable la custodia compartida. Sin embargo, me gustaría hacer un apunte, es decir, no todas las custodias compartidas que se puedan disputar, como dicen, en un juzgado, van a ser positivas para un menor. Yo creo que en ese punto deberíamos ser más responsables todos los operadores jurídicos, los que trabajamos con familias, para entender que el interés fundamental es el del menor y, por supuesto, la mediación es el escenario perfecto para Es el escenario trabajarlo. perfecto, pero la mediación, que es antes de llegar a los tribunales y de eso te encargas tú, Sí. lo utiliza muy pocas parejas, Muy que pocas sería la parejas. situación ideal, Sí, ¿no? sí, Llegar sí. a un acuerdo con un mediador Ajá. antes de ir a los tribunales. Exactamente. ¿Cuánta gente utiliza lo de la mediación, Carmen? Pues vamos a ver, muy poquita gente. Tenemos todavía mucha oposición. Tenemos oposición por parte de los poderes, es decir, incluso bueno, pues no se conoce, es una medida que es relativamente novedosa. Tenemos la ley en España desde el año 2012 nada más, y todavía pues nos encontramos con mucha oposición, ¿no? Esto es poco a poco, ¿no? Es decir, lo que tenemos que es vender las ventajas de la mediación. Es decir, los progenitores son los que encuentran y desarrollan los acuerdos que van a seguir gestionando, con los que van a gestionar su familia. Yo digo que cuando se produce un proceso de ruptura, la familia no se extingue, se transforma. Y ese proceso de transformación lo hacemos en mediación. Porque son los progenitores los que deciden qué es lo mejor para sus hijos. ¿Y cuál es, porque aquí estamos pensando siempre, o debería estarse pensando siempre en los menores, cuál es la situación ideal, si es que existe, para los menores en caso de divorcio de los padres? La custodia compartida, ¿cuál sería la situación ideal? Evidentemente, la situación ideal dependerá mucho de cada circunstancia. La situación ideal normalmente va a ser la custodia compartida. Así lo ha dicho nuestro Tribunal Supremo, y nosotros desde ASEPADI entendemos que cuando una relación padre-madre no es la más adecuada o hay cierto conflicto, habrá que superar ese conflicto, arreglarlo y trabajar con él. Lo que no puede ser es que porque haya conflicto, que los padres tengan ciertos problemas, automáticamente a uno de los progenitores, que suele ser el padre, por el dato del 5% que hemos visto, se le prive de ver al niño con continuidad. Cuando privamos al padre de ver al niño, no solo estamos privando al padre, que es una de las cuestiones que soluciona la custodia compartida. Es la familia del padre, son los tíos, son los abuelos. Luego, si tenemos un minuto, me gustaría hacer también una reivindicación sobre el derecho de los abuelos a ver a sus nietos y a visitar a sus nietos. La situación ideal, en caso de divorcio, entendemos que lo más cercano sería la custodia compartida. Yo sí, rescatando lo que dice mi compañero Diego, yo creo que aquí la respuesta para mí es la ideal es la que deciden los progenitores. Es decir, ¿quién soy yo como abogada? ¿Quién es el juez para decidir qué es lo mejor para los progenitores? Lo que para mí está bien, para otros padres no está bien. Entonces, eso es lo que trabaja la mediación. Es decir, las familias, cada familia es un mundo, cada familia juegan un rol diferente. El rol de padre o rol de madre que tenemos normalmente establecido no siempre se da. Entonces, la mediación es lo que trabaja. Es decir, vamos a ver, ¿qué es lo mejor? No lo sé. Eso lo deciden ellos, los padres del niño, del menor. Hay una cosa que llama la atención, ¿no?, cuando se habla de custodia compartida, y es que cada comunidad autónoma tiene una legislación completamente diferente. Yo me imagino las situaciones que se producirán si ya de por sí un divorcio es traumático, una madre casada, una madre de Cuenca con un padre de Valladolid, se me ocurre, o de Barcelona. La cosa se complica todavía más, ¿no? Bueno, no, porque darte cuenta, o sea, si tuviéramos que judicializar un asunto de ese tipo, lo que nos tendríamos que acoger es al fuero del domicilio del menor. Donde residan los padres, ahí no. Entonces, si el menor reside en Navarra, el derecho civil foral es el que hay que aplicar, con lo cual no se daría ese caso. Lo que sí que se está dando es un agravio comparativo a nivel territorial, puesto que verdaderamente ciudadanos pues de ciertas comunidades pues están
aplicando la custodia compartida de otra manera, nos llevan mucho por delante a los demás y sí que quizás a lo mejor nos tendríamos que fijar en cómo lo están haciendo, ¿no? Y lo que hay que aclarar también es que la mediación sirve también para que luego la convivencia sea mucho más fácil, es decir, se arreglan términos no solo jurídicos, Exacto. sino que también de convivencia diaria. Exacto. Mi hijo tiene fiebre 37, Exacto. ¿en qué momento puedo ir a verlo en casa del otro cónyuge? Me alegra Tonterías, que me hagas pero que luego facilitan la vida de los divorciados. Me alegro que hagas eso porque precisamente hablando del derecho civil, por ejemplo, de Cataluña, yo una cosa que aplico en mediación es el plan de parentalidad, ¿no? Que al final lo que haces es conseguir que esos acuerdos que son nimios, ¿no? Es decir, como cuando se pone malo el niño, dónde vamos, quién lo lleva. Muchísima tensión. Eso es lo que es el después de una ruptura de familia, es que dónde realmente están los conflictos. Por eso a veces cuando decimos que yo puedo llevar una separación negociada, ya, pero si llevas una separación negociada, lo más probable es que se produzcan incumplimientos de esos acuerdos, al final ejecuciones de sentencia y nos vamos otra vez a judicializar asuntos de familia. De nuevo al tribunal. De nuevo a los tribunales. Entonces, me gusta que me hayas hecho esa apreciación, pues sí que quería dar respuesta a eso. Es decir, existen muchas herramientas que están al lado del proceso judicial y que debemos saber, por lo menos, para saber si podemos utilizarla para nosotros. La experiencia de divorcios anteriores te sirve para... Claro, una de ellas es el plan de parentalidad, en la que los progenitores asumen unos compromisos de cuidados de los menores después de la separación. Diego nos advertía también, están empezando a llegar a SEPADI, es la Asociación Española de Padres Divorciados, los abuelos a presentar demandas. Cuéntanos. Sí, caso curioso, pero absolutamente lógico, y para nosotros uno de los grandes damnificados en este tipo de problemas y de las grandes injusticias que existe cuando hay un divorcio. Los abuelos, a nadie escapa, ya son pieza esencial en la educación de los hijos, los recogen de los colegios, los llevan a actividades. Ya no es lo que sucedía hace bastantes años de visitamos a los abuelos los domingos, ¿verdad? Esto hace que los abuelos hayan establecido unos vínculos del día a día, unos vínculos emocionales tremendos con sus nietos, y nos encontramos que cuando hay una situación de divorcio, directamente hay abuelos que dejan de poder ver a sus nietos. El que lo veía a diario lo ve una vez al mes, incluso echan de menos verlos en días muy señalados, como en Navidades o en el día de su cumpleaños y demás. Vienen a SEPADI abuelos, abuelas, reclamando, incluso ya no de la mano de su hijo o de su hija, divorciados. Sino por su cuenta. Por su cuenta. Y lo consiguen, se consiguen. Lo consiguen normalmente. El propio Tribunal Supremo, dentro de esta jurisprudencia que antes también he citado algo, ha dicho que están perfectamente en su derecho, salvo que haya causa justa, para que no puedan ver a los nietos. Y dato importante, las malas relaciones entre el padre y la madre, según el Tribunal Supremo, no son causa justa. Es decir, que un padre y una madre no tengan es lo que se suele alegar. Es que como no nos llevamos bien, no quiero que vea a los abuelos. No, el abuelo tiene derecho por sí mismo. Evidentemente, se puede pedir un régimen de visitas por parte del abuelo. Siempre va a ser algo más reducido que el de un padre o una madre, o no, dependiendo del caso. Y no hay ningún motivo para que un juez no conceda un régimen de visita en aquellos casos en los que el abuelo lo necesita. Todo el mundo que viene a SEPADI o que busca ayuda profesional, abuelos y abuelas, yo diría que el 99,9% son causas justificadas y gente que de verdad está sufriendo. Volvemos a lo de siempre, es el interés del menor. A día de hoy, los abuelos hacen falta y son pieza esencial en la educación del menor. Si nos ocupáramos más del bien del menor que del nuestro propio, muchas veces... Por supuesto, en mediación concretamente trabajamos en la sesión dedicada al tiempo de permanencia de los progenitores con sus hijos, trabajamos también la familia extensa. Creemos que aporta mucho más positivo que a los niños que negativo. Y trabajamos también con los abuelos. Hablabais de que la custodia compartida era la situación ideal, lo proponía sobre todo Diego, en este caso abogado de ASEPADI, defensor de padres divorciados. ¿En qué país nos miraríamos? ¿En qué legislación es la que España tendría que ir el camino para seguir el modelo? Sí, en general en países europeos, yo citaría Francia, por ejemplo, llevan años de adelanto. Y bueno, antes hablábamos en Cataluña, existe una normativa específica que regula la custodia compartida. Dentro de España, por ejemplo, la custodia compartida en Cataluña estamos hablando del 40% de los casos, una cifra tremenda, frente a Extremadura, por ejemplo, que sería el 8 o 9%. Yo citaría Francia, Alemania, pues un poco los países que están desarrollados como a nivel europeo. Hacia ello caminamos y hacia la normalización absoluta en ese sentido.
Bueno, pues muchísimas gracias por ayudarnos a entender estas cifras que nos ha dado el INE. Carmen Capilla, lo digo bien, ¿verdad? Sí. Abogada y mediadora, y Diego Rodríguez, abogado de ASEPADI, Asociación Española de Padres Divorciados. Me da que seguiremos hablando de esto mucho tiempo más. Siempre, mientras haya matrimonios. Gracias por estar con nosotros.